una primera reunión, formal, porque hemos tenido antes reuniones de carácter informal, donde se han expuesto el análisis que los sindicatos realizan respecto de la realidad económica nacional y del impacto que esa realidad tiene sobre el salario de los trabajadores de la educación en la provincia de La Rioja, de las expectativas que tienen de un aumento, que nosotros vamos a considerar para ahondar en las primeras propuestas que habíamos trabajado, propuestas que alternaban entre un aumento al básico o aumento a suma fija. Pero en función de lo que hemos hablado ahora y de la decisión de pasar a cuarto intermedio, vamos a ahondar en lo conversado, en lo hablado, para poder juntarnos, con la expectativa de volver a juntarnos el jueves para poder ya ir aclarando el panorama respecto de qué es lo que aplicaremos en definitiva. ¿Qué hablaron sobre las amenazas de no inicio de clases? No hubo por el momento, no hubo ninguna referencia a ese tema. Sí hubo una referencia por parte nuestra que la intención del gobierno es que llegando a un acuerdo podamos aplicar el aumento con los haberes que se liquiden de este mes y que se pagarían a partir de la semana que viene cuando empiece el mes de marzo. ¿Cuál es la situación que hay en las escuelas en cuanto a lo que es la situación de edilicia para el comienzo de clases? No, pero hablando del tema salarial, el tema salarial creo que es más importante en este aspecto. ¿Qué es lo que acordaron en materia salarial? No, lo que acuerdo todavía no tenemos. Acuerdo no tenemos. Hemos tenido planteos de escenarios. Considerando, antes que todo, el cómo aplicar un incremento por sumas fijas o por aumentos al básico. ¿Se tiene algún porcentaje? Eso. Y lo que hemos pasado después es a trabajar un poquito más sobre temas específicos de cómo aplicarlo. Yo no voy a hablar de porcentaje. No voy a hablar de porcentaje por la sencilla razón de que quien conoce cómo se liquidan los salarios docentes, saben que dependiendo de cómo se aplique el aumento, los porcentajes varían de persona en persona. Yo entiendo la ansiedad de comunicar un porcentaje, pero lo cierto es que si vos vas y después yo digo un porcentaje, algunas personas tienen ese porcentaje, otras personas tienen un porcentaje mayor y otras tienen un porcentaje menor, porque tal como se liquida, se habla de porcentajes, pero insisto el análisis es técnicamente incorrecto. Porque si vos decís el 20% en un salario que tiene piso salarial, en un salario que tiene sumas que se pagan fijas por cargo independientemente de la situación de revista, lo cierto es que vos hablas 20% y esa persona posiblemente no reciba 20%, en el ejemplo que estoy dando. Por eso, insisto en esta cuestión, desde el Ministerio de Educación vamos a manejar con mucha responsabilidad este tema y no vamos a hablar de porcentajes porque creo que es una irresponsabilidad, tal como se liquidan los salarios docentes, no solo en La Rioja, sino en toda la Argentina, de hablar de porcentajes. En el caso del MP nos dicen que hay un 26 para recién equipararse a febrero y después tendrían que hablar, primero llegar a febrero. Está bien, eso planteó, 4.000 pesos. Ellos plantearon 26%, pero 4.000 pesos, el básico del cargo testigo hoy es 7.300 pesos, con lo cual ya no estamos hablando de 4.000. Por eso te digo que en esto hay mucho hay ansiedad por hablar de porcentajes, pero el tema es cómo se calcula el porcentaje, sobre qué cargo se considera el porcentaje, sobre el cargo testigo, sobre el cargo de un supervisor, sobre una persona con zona, sobre una persona sin zona. Yo insisto, entiendo la ansiedad que siempre hay de hablar de un porcentaje porque pareciera que la comunicación es más directa, pero lo cierto es que en los últimos 15 años, 10 años en La Rioja, los aumentos que se vienen aplicando no impactan porcentualmente de la misma forma en todos los docentes, sino que varían de acuerdo con la situación de En este mismo sentido también dentro del planteo que se hace, por lo menos lo que se conversó con los gremios, ¿a usted le parece que más o menos puede llegar a un acuerdo para entender un poco más la cuestión? Ya que no quiere hablar de porcentaje. Vamos a ver, yo creo, por eso digo, lo más importante en estas discusiones no es hablar del porcentaje, sino del cómo. ¿Estamos? Sino hablar del cómo. Teniendo claro el cómo, recién ahí se puede hacer un paneo general de cómo impactan las personas con antigüedad y sin antigüedad, con zona y sin zona, con cargo jerárquico y sin cargo jerárquico. Pero yo creo que lo más importante en este momento es definir el cómo. En este sentido, una suma fija impacta también distinto, ¿no? De todas formas, en cada uno de los docentes. No, la suma fija impacta fija para todos. Exacto. Lo que pasa es que impacta
porcentualmente distinto En el según básico. cuál sea según cuál sea la situación de revista. No es lo mismo 1.000 pesos para un docente recién iniciado que 1.000 pesos para un docente que tiene 25 años de antigüedad. Por eso digo que el tema del porcentaje es una cuestión que en realidad genera una expectativa que después mucha gente no ve cumplida. Y por eso yo quiero manejar este tema con responsabilidad y no hablar de porcentaje que después la gente no ve cumplida y entiende que todo esto que decimos acá no tiene sentido. ¿El aumento, digamos, sería en blanco, digamos, o sería, digamos... Nosotros estamos manejando escenarios en los que cualquiera sea el aumento que se aplique al básico o en suma fija, tengan carácter remunerativo, porque de esta forma también se protege la calidad del salario y el impacto que los aumentos tienen sobre los haberes de jubilación. ¿Cuándo sería el plazo final para llegar al acuerdo? Bueno, vamos a realizar una nueva reunión el jueves, y si es necesario haremos una el viernes, y si es necesario haremos una el sábado, ¿Cuál es la voluntad hasta que del podamos gobierno, llegar al acuerdo. ministro? La voluntad del gobierno, insisto, es aplicar un aumento o aplicar un incremento que ya impacte en el salario de febrero. Ministro, las ¿es ganas de paritaria o es mesa salarial? Esta ha sido una mesa de trabajo salarial en la que hemos convocado a todos los docentes del sector público, o sea, los sindicatos que representan docentes del sector Ministro, público. ¿cuáles son las ganas que usted ve de parte de los sindicatos? No, los sindicatos tienen buena voluntad, tienen por supuesto preocupación. Todos sabemos que el año pasado hubo un descalabro en la economía de la Argentina, que yo se la atribuyo totalmente al gobierno nacional. El gobierno nacional el año pasado nos obligó por el pacto fiscal a las provincias a trabajar sobre pautas del 17% y la inflación estuvo holgadamente por arriba de ese número. Así que yo entiendo la preocupación que hay parte de los sindicatos, que también es la preocupación nuestra, porque nosotros no estamos aquí en una puja de intereses contrapuestos con los trabajadores, con los docentes, sino al contrario, estamos viendo de qué forma, dentro de las limitaciones presupuestarias de la provincia, podemos dar el mejor aumento posible. Ministro, ahora sí, si los periodistas presentes me lo permiten, preguntarle sobre el tema de las escuelas, cuál es la situación edilicia que tienen. Se está trabajando bien, mejor que en años anteriores, y teniendo en cuenta que todavía faltan más de 15 días para que empiecen las clases, vamos a llegar en condiciones normales. Muy bien, muchísimas gracias. Dale, gracias, Ahí está chicos. la palabra del